Entonces, hermanos, leyendo los dos capítulos, cuesta en general darle un título a la prédica, porque son dos temas muy distintos. Podríamos darle un título a cada capítulo, pero como vamos a predicar las dos cosas, he querido darle un solo título. Es una pregunta, pero no me la respondan ahora. La iremos respondiendo en la medida que vayamos entendiendo el mensaje. Esa es la pregunta, esa es la prédica de hoy. Y me gustaría, si alguien la puede leer, por favor. No lo respondamos, porque responderlo un día domingo en la iglesia, cuando estamos todos como triunfadores, es fácil, ¿cierto? Es fácil decir que no lo necesita. Pero en realidad cuando nosotros estamos en la soledad, en el problema, en la angustia, en la tristeza, en la enfermedad, en el dolor, es otro el escenario y realmente nos cuesta responder como corresponde. Entonces no lo respondamos ahora, como les decía, lo iremos respondiendo en la medida que vamos avanzando con la prédica, porque en realidad nos iremos dando cuenta de lo que hizo Abraham, lo que hizo Sarai, lo que hizo Agar, a medida de cómo avanzamos con los capítulos 15 y 16. Como estructura, hermanos, del capítulo 15, vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, la ansiedad de Abraham, versículos 1 al 3. En segundo lugar, la justificación por fe, versículos 4 al 6. Y en tercer lugar, del capítulo 15, la ratificación del pacto. Dentro de esa ratificación que se encuentra en los versículos 7 al 21, tenemos un contexto, la propia ratificación, la promesa de Dios y una explicación final de los detalles que Dios entregó a Abraham. ¿Ya? Esta es una división, hermanos, que se hace a través de la misma lectura. No quiere decir que esto así tenga que ser. Si alguien quiere darle otra división, esto obviamente no tiene ningún problema y podríamos darle todas las divisiones que queramos, pero de manera de entender mejor, comprender mejor y ordenar el texto, nosotros lo dividimos en estas tres partes. A su vez, el capítulo 16 también lo podemos dividir en tres partes, que es en primera instancia la decisión de Sarai aceptada por Abraham, versículos 1 al 6. Agar y el ángel de Jehová, versículos 7 al 14. Y como tercera parte del capítulo 16, el nacimiento de Ismael, versículos 15 y 16. Entonces, si seguimos avanzando, entramos de lleno entonces ahora al capítulo 15, que dice, capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si nos damos cuenta, hermanos, el capítulo 15 comienza con la frase después de estas cosas, que está en color rojo, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay algo antes, hay algo antes. ¿Y se acuerdan de nuestro hermano Luis Muñoz el domingo pasado? Con Abraham y con su sobrino, que hubo una división en primera instancia en el capítulo 13 y después el sobrino Lot tuvo problemas y Abraham tuvo que ir a ayudarlo en el versículo 14 y Abraham con pocos hombres venció a 4 ejércitos, ¿cierto? Entonces, esa es la historia que vimos con nuestro hermano Luis el domingo pasado y aquí ahora el capítulo 15 nos dice después de estas cosas, es decir, después de lo que sucedió con Abraham y Lot. Y recordemos algo importante, hermanos, que dice en Génesis capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El versículo 23 del capítulo 14 dice así, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo.
para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Vemos un Abraham triunfador, ¿cierto? Un Abraham con el pecho levantado porque había vencido a 4 ejércitos y allí cuando estaba con Melquisedec, con el rey de Sodoma, él estaba enalteciendo el nombre de Dios porque había ganado las batallas y dijo, yo no me llevo nada porque si no estos van a hablar mal de mí. Ya vemos la figura de un hombre de fe, el padre de la fe, ¿cierto? Vemos la figura de un hombre luchador o de un hombre ganador. Pero dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y como leíamos en las primeras láminas de la estructura del capítulo 15, que habíamos puesto la ansiedad de Abraham, o la incertidumbre de Abraham, como lo quisiéramos llamar. Entonces, hermanos, la historia se comienza a desarrollar y después de ver y tener a un Abraham muy ganador, vemos que de cierta forma Abraham comienza a titubear en su fe y con cierta incertidumbre ahora está delante de Dios porque había habido una promesa de Dios para Abraham, pero habían cosas que no le calzaban, habían cosas que él había recibido como promesa, pero todavía no se iban dando, entonces había cierta incertidumbre en él. Dice, vino la palabra de Jehová en visión. Destaco visión, hermanos, porque hay algunos comentarios que dicen que todo el capítulo 15 se desarrolla en una visión, pero hay otros comentarios, sin embargo, que dicen que solamente el versículo 1 se dio en una visión, ¿ya? Lo demás fue real. Es solamente como comentario, porque en realidad, al fin y al cabo, si fue visión o no todo el capítulo, no tiene mayor relevancia para lo que nosotros vamos a estudiar. Yo creo que todo el capítulo 15 fue una visión, ¿ya? Sin embargo, no quiero, ¿cómo se llama?, enseñarlo o confirmarlo, porque no tengo tampoco 100% de claridad al respecto. Y por último dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así comenzamos nosotros, ¿cierto?, el capítulo 15 de Génesis. Como les decía recién, con un Abraham que tiene cierta incertidumbre por cómo Dios va a desarrollar la historia. Entonces, más adelante vamos a encontrar que Abraham, y ustedes lo pueden leer en su Biblia, que tienen en sus manos, ya desde el versículo 12 en adelante, Abraham responde al Señor Jehová y le dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Es decir, no tenía hijo. ¿Se acuerdan ustedes que había una promesa sobre la simiente de Abraham, sobre la generación de Abraham? Entonces él le dijo, ¿y qué voy a hacer si ni siquiera tengo hijo? En otro versículo dice, mira, que no me has dado prole. Entonces, ¿dónde está la promesa, Señor? ¿Dónde será que tú vas a cumplir tu pacto? Si en realidad el único heredero o el más cercano es apenas un mayordomo, no es de mi sangre, no es mi familia. Perdón. Entonces, luego que Abraham responde al Señor o pregunta al Señor, Dios le responde a Abraham. ¿Y qué le dice? Lo puede usted leer en su Biblia, en los primeros versículos del capítulo 15. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios, hermanos, ratificando el pacto que ya le había dicho a Abraham, le dice que la bendición del pacto será un hijo de él, no será su mayordomo, le confirma eso. Entonces ya descartado el Damaseno Eliezer, sino que ahora Dios le da la promesa y le dice claramente que la bendición del pacto será entregada a través de un hijo que proviene de su sangre, de su misma sangre. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y lo que parece un simple versículo, hermanos, que usted lo puede ver en su Biblia, y voy a buscar acá, detallarlo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Jehová
y le fue contado por justicia. Es uno de los grandes misterios revelados, a nosotros como hijos de Dios. Porque desde aquí, hermanos, se origina uno de los temas más relevantes para el cristianismo. ¿Saben cuál es ese tema? Justificación por la fe, ¿cierto? Entonces, lo que parece una simple frase de Dios es en realidad, hermanos, tremendo misterio. Por eso hoy día nosotros estamos aquí. Por eso hemos llegado a su casa y por eso venimos a adorarle. Porque hemos sido por Cristo justificados a través de la fe. Note usted, hermanos, que el capítulo 15 de Génesis es la primera vez donde se usa la palabra justicia. ¿Ya? Si bien es cierto, hermanos, antes del capítulo 15 se menciona el nombre de Melquisedec. De hecho, lo vimos el domingo pasado, en capítulo 14, ¿cierto? En los capítulos anteriores al 15 está el nombre de Melquisedec, que significa rey de justicia. Sin embargo, el concepto como tal de justicia por primera vez es usado en Génesis capítulo 15. Sin embargo, hermanos, la justificación como concepto y como obra de Dios hacia la humanidad rige hasta la actualidad. ¿Ya? De hecho, hermanos, tengo una pregunta que de hecho es un poco capciosa, así que no es necesario que me la respondan. Pero en el tiempo de la ley, en el tiempo de la ley mosaica, en el tiempo que había que cumplir los 10 mandamientos, ¿cómo era la justificación? ¿Alguien lo dijo ahí? En el tiempo de la ley, ¿cómo era la justificación? Por la fe también. Por la fe. Siempre ha sido por la fe. Porque nadie que cumple la ley lo hace sin fe. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Ahora, otro tema es que ellos la hayan cumplido o no. ¿Ya? Pero quien procura cumplir la ley también lo hace con fe. También lo hace con fe en Cristo, lo hace creyendo en Él. Entonces, hermanos, aún en el tiempo de la ley, vemos que hay fe en las personas para procurar agradar a Dios. Como les decía, la justificación es un concepto que rige hasta hoy en la actualidad. De hecho, Pablo mismo lo repite en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. De hecho, yo aquí solo menciono 4, pero ustedes lo podrán encontrar en el Nuevo Testamento y no solo como Pablo, también en otros escritores, autores del Nuevo Testamento, que está mencionada muchas veces. De hecho, está en Romanos 3, por ejemplo, está en Romanos 4, está en Gálatas 3, está en Efesios 2, que es muy conocido por nosotros, que dice salvos por gracia, ¿cierto? Entonces, lo que parece ser una simple frase del Antiguo Testamento de Génesis 15 es finalmente una gran revelación para hoy día los hijos de Dios en que podamos ser justificados por fe. Pero, digo, siempre hay un pero para todas las cosas, ¿cierto? Entonces va para atrás, no para adelante. Hay algunas posturas hoy día en contra de esto, ¿cierto? De hecho, aquí yo estoy nombrando 2. Incluso tienen nombre, no les quise dar el nombre, que el nombre viene dado por el autor de quienes postularon estas ideas. Hay muchas, como les decía, hay muchas que están a medias, que están mezcladas con la otra, pero yo he querido destacar 2 en este momento, en esta tarde o en este día, en mañana, no sé qué hora es ya. La primera dice, el hombre es capaz de guardar los mandamientos de Dios y vivir sin pecado, ¿cierto? No digo que nosotros creamos eso, digo que hay otra gente que lo cree y que de repente empieza a decirnos a nosotros que eso puede suceder. ¿Pero eso es así? No se puede. No se puede. El hombre no es capaz de guardar los mandamientos de Dios, no es capaz de vivir sin pecado por sí mismo, ¿ya? No es capaz de cumplir la ley. Otra postura dice que el hombre puede ayudarle a Dios a conseguir la salvación. Y de ahí vienen tantos sacrificios que el hombre hace y mandas por cumplir y tantas cosas que el hombre hace porque, si bien es cierto, cree que Cristo lo salvó,
también cree que él está aportando con la obra de salvación y se esfuerza por hacer y por cumplir y por pagar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, como les decía, a pesar de que la Biblia lo dice ya desde el Antiguo Testamento y lo dice en innumerables ocasiones en el Nuevo Testamento, siempre hay posturas contrarias a lo que la Biblia dice y nos enseña el mensaje del Señor. Lea usted aquí, hermanos, mire, dice, la justificación tiene un precio y ese precio no lo pagamos nosotros, ¿ya? Ahí está la imagen del precio. Claramente no es la misma cruz de Cristo, es una imagen cualquiera que está en internet, pero es el símbolo de ese precio que Cristo pagó un día en la cruz para que nosotros fuésemos justificados, para que fuésemos encontrados justos delante de Dios. Como les decía, la justificación tiene un precio y ese precio no lo pago yo ni lo paga usted, sino fue pagado por Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿recuerdan la primera pregunta que nos hacíamos? Si alguno no la recuerda. ¿Dios necesita ayuda para cumplir su plan? ¿Necesita del hombre para completar la obra de salvación? ¿Necesita que vengamos aquí y estemos aquí en el culto? Porque a lo mejor alguno dice y va al culto y dice, Señor, líbrame de la condenación, tengo miedo al infierno, entonces voy al culto porque tal vez puede pasar algo y tal vez me puede librar. Tal vez si ofrendo en la cajita o ofrendo, envío mi ofrenda mensualmente, tal vez el Señor me va a librar de condenación. Tal vez si doy limosnas, ayudo a los pobres, voy para allá, voy para acá, hago esto, esto, otro, tal vez me salvo de algunas cosas. ¿Cierto? Podría pensarlo. Pero ¿qué dice aquí? ¿Dios necesita ayuda para cumplir su plan? No la necesita, hermanos. Jesucristo pagó el precio de nuestra justificación en la cruz y por ese precio nosotros estamos aquí hoy día, ¿ya? No necesita nuestro trabajo, no necesita nuestro esfuerzo, no necesita nuestras ganas, solo que creamos en Él y que le aceptemos en nuestro corazón, ¿ya? Lo que hacemos, hermanos, lo que hacemos delante del Señor lo hacemos para adoración, no para salvación. Una cita muy conocida seguramente por todos nosotros es la de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense que esto fuera por obras, ¿cierto? Hubiese cristianos de segunda categoría, de primera categoría, de tercera categoría, porque en la iglesia hay algunos que trabajan más y hay otros que trabajan menos. Entonces tendríamos categorías de hermanos porque así fuese la salvación. Pero en realidad, hermanos, como decía recién, las obras, finalmente, el Hijo de Dios las hace por adoración, para adorarle a Él, no para conseguir la salvación de su alma. Siguiendo, hermanos, entonces con la idea del capítulo 15, dado que la idea central del capítulo 15 no es la salvación por la justificación por fe, continuamos con la idea que podríamos entender, ¿ya?, que la ratificación del pacto pudiese ser la idea central, ¿ya? No estamos hablando de nuestra vida, porque en nuestra vida claramente la justificación es más relevante que la ratificación del pacto. Pero hablando de Génesis capítulo 15, vamos a entender que la ratificación del pacto vendría siendo la idea principal de este capítulo. Y tenemos una pregunta ahí que está marcada en naranjo. ¿Qué pacto? Por favor, busque usted en su Biblia Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. De hecho, yo no vine ese domingo, no escuché la prédica de nuestro hermano Jaime,
pero seguramente ustedes recordarán lo que se dijo. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios había hablado con él y le había hecho una promesa o había hecho un pacto con él. Entonces, hermanos, en el capítulo 15 vamos a encontrar la ratificación de este pacto. Y dentro de eso, que lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 21, vamos a tener un contexto que lo encontramos en los versículos 7 y 8. Vamos a tener una ratificación del pacto, versículos 11 al 16. Vamos a tener una promesa que lo encontramos en los versículos 17 y 18. Y vamos a tener los detalles del pacto que lo vamos a encontrar en los versículos 19 al 21. ¿Ya? Para que vayamos entendiendo de mejor manera. De hecho, siempre es bueno dar una estructura al texto porque creo que nosotros aprendemos mejor de esa forma. Entonces, como decía también recién, es una estructura que yo le he querido dar o que muchos comentarios le han querido dar o que en general cuando uno va leyendo la Biblia entiende que tiene cierta estructura, pero no necesariamente puede ser la misma siempre o para cada lector va a ser siempre la misma. Entonces, hermanos, comenzamos con el contexto. ¿Ya? Recuerde que el contexto decía que estaba en los versículos 7 al 8. ¿Cuál es el contexto de capítulo 15? De la ratificación de este pacto. Dice, después que Dios promete a Abraham un hijo, ya, cuando le dice, oye, tu mayordomo no va a ser tu hijo, tendrás un hijo de tu propia sangre, ese va a ser tu heredero. Ahora, también promete tierra, ratificando lo que había dicho en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Entonces Dios le dice, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham le responde, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué te conoceré que la he de heredar? Es decir, le pregunta, Señor, pero ¿cómo va a ser esto que tú me vas a dar en la tierra? ¿Y cómo será este proceso? No entiendo bien, porque la verdad que Dios no le había dado mayores detalles. Entonces le dice, Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a funcionar? Génesis capítulo 15, versículos 7 a 8. ¿Qué sucede? Dios le pide un sacrificio a Abraham para enseñarle cómo iba a ser el hecho de que el pueblo de Israel heredaría esa tierra prometida. Entonces, por ejemplo, no es por ejemplo la palabra incorrecta, porque está acá, no es un ejemplo, sino que ustedes lean su Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 9, que corresponde a esta lámina. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Es decir, Dios le pide un sacrificio a Abraham. Un pacto formal requiere también un sacrificio formal. Entonces, en los versículos 11 y 12, mientras Abraham prepara el sacrificio, este sacrificio que Dios le había pedido, se comienzan a dar ciertos símbolos que podrían, en el fondo, vienen a ser como una señal de lo que iba a suceder en el futuro con el pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, que Abraham ahuyenta las aves de rapiña en el versículo 11. Eso significa en este caso que el pueblo de Israel tendría oposición. Por otra parte, dice más adelante, más a la caída del sol. Eso significa que ya Abraham llevaba todo el día preparando el sacrificio, ya se hizo tarde. De hecho, el texto bíblico nos dice que Abraham se quedó dormido, ¿ya? Es decir, pasó un largo periodo de tiempo. Dios, a través de simbolismos, le estaba diciendo cómo sería que el pueblo de Israel poseería esa tierra prometida. Y finalmente, en el versículo 13, hermanos, Dios confirma con palabras lo que había ocurrido mientras Abraham preparaba el sacrificio. Dice el versículo 13, ten por cierto
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 13 del capítulo 15. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende la idea? Dios pide un sacrificio y a través del sacrificio le va mostrando cómo era que iba a ser la salida del pueblo de Israel o cómo iba a ser el viaje, el transcurso de que el pueblo de Israel iba a llegar a la tierra prometida. Le dice, tendrás opresión, serán esclavos, estarán en tierra ajena y ese proceso durará 400 años. El versículo 13, finalmente concluyendo con todo lo que está ocurriendo mientras Abraham prepara el sacrificio. Pasamos, ¿cierto?, a los versículos 17 y 18, donde Dios entrega una promesa, finalmente ya terminando esta ratificación o terminando lo que Dios quiere decirle a Abraham a través del pacto. Y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Génesis, capítulo 15, versículo 17. La primera pregunta que tenemos en este versículo, ¿qué será la antorcha de fuego? ¿Cierto? ¿Será que es la presencia de Dios? ¿Será que podrá ser Dios mismo pasando por entre los animales divididos del sacrificio? Así es. Lea usted, por ejemplo, y recuerde cuando Dios llamó a Moisés, Dios también se expresó como una zarza ardiente. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. También se presentó como un fuego consumidor en Éxodo 19 y 18. También con el pueblo de Israel fue una columna de fuego que les protegió en Éxodo capítulo 13, 21. Ahora aquí en Génesis capítulo 15, versículo 17, la presencia de Dios se presenta como esta antorcha. Y esta antorcha de fuego, que es Dios mismo, es el que en el fondo pasaba por los animales divididos. Si usted quiere saber, por ejemplo, por qué pasaba por los animales divididos, en realidad el sacrificio indicaba que había que separar los animales en dos. De hecho, usted lo puede leer ahí en Jeremías 34, 18 al 19, o lo puede anotar, porque va a encontrar ahí un ejemplo de otros sacrificios de que se hicieron de esta misma forma. Pero hermanos, aquí la importancia es que, ¿se acuerdan dónde está Abraham en este momento? Está durmiendo. Está durmiendo. Lamentablemente se quedó dormido. Y esto demuestra, hermanos, que esto es un pacto incondicional, porque solamente Dios es el que está pasando en medio de los animales divididos. Eso es para que ustedes tengan una buena sobrina, ya saben ya. No había escuchado el tema de los... espero que después no me toque ir a ayudarla por ahí, a salvarla de una guerra. Entonces, hermanos, como decía, estaban divididos los animales. Lo puede leer usted en Jeremías 34, 18, 19, que hay otro ejemplo de un sacrificio similar. Finalmente eran los dos personajes principales que tenían que pasar entre el sacrificio, pero aquí Abraham está durmiendo y solamente esta antorcha de fuego que representa la presencia de Dios es la que pasaba entre medio, lo que indica que el pacto es incondicional, es decir, que no requiere de la ayuda de Abraham para que el pacto se cumpla. Es decir, que no requiere, Abraham no tenía que hacer nada. Dios lo iba a cumplir sí o sí. ¿Ya? Daba lo mismo lo que hiciera Abraham, daba lo mismo lo que hiciese el pueblo de Israel. Dios hizo un pacto y Dios lo iba a cumplir. Muy rápido. Entonces, hermanos, ya concluyendo con el pacto, como les decía recién, hay una promesa que Dios le hace a Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, dice el versículo 18, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ya? Dios sella eso, finalmente indicándole cuál va a ser ahora el territorio específico que ellos van a morar. Primero,
a través del sacrificio, hermanos, les indica cómo iba a ser el proceso. Y por último, en el versículo 18, Dios le indica el terreno específico. Por ejemplo, calle Andrés Bello, número 620. Ahora, ¿para qué hablamos esto, hermano? ¿Qué relevancia tiene el pacto abrámico con nosotros? Esto es lo grande. Mire, todas esas referencias que usted tiene ahí, Génesis 12, Génesis 15, 17, 22, 26 y 28, hablan del pacto de Abraham. ¿Y cuál es nuestro rol? Ahí responde, eso es bueno, porque nuestro rol es ninguno. Porque Dios, recuerden, Dios es el que tiene el plan y es el que tiene un pacto. Como les decía, todas esas citas nos hablan del pacto abrámico. En la Biblia, en la Escritura, en el libro de Génesis. De eso, hermanos, nosotros vamos a poder entender que el pacto está dividido en tres partes. En una promesa personal para Abraham, en una promesa nacional para el pueblo de Israel y en una promesa universal. Y lo grande, hermano, es que ahí entramos nosotros, en esa promesa universal. Decía Génesis capítulo 12, versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluidos los mapuches, como dicen por ahí, como dice la galería, todos, todos. De hecho, nosotros somos mapuches, así que estamos incluidos ahí. Así que, hermanos, como les decía, cuando empezamos a desarrollar el capítulo 15 y nos vamos por el pacto, y al igual que el versículo 6 del capítulo 15, tal vez podríamos darle poca relevancia, pero esto tiene mucha relevancia, porque hasta el día de hoy existe una bendición para nosotros, ¿ya? Y dicho sea de paso, hermanos, lo más relevante es que la bendición no está en esta tierra. La bendición del pacto está finalmente del sol más allá, cuando estemos con el Señor eternamente. Como dice Pedro en una de sus cartas o epístolas, que tenemos una herencia incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, volvemos a plantearnos la misma pregunta. Si alguien la puede leer, por favor. Gracias, hermano Nivaldo. No lo necesita, ¿cierto? Él tiene un plan que es de bendición para nosotros. Memoricemos ese Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ah, no, es que resulta que se juntaron los presidentes y quieren hacer daño al pueblo cristiano. No es que Putin va a generar la tercera guerra mundial. No, es que hay muchas ideologías ahora y finalmente eso todo está opacando al pueblo cristiano. Es que hay una agenda 2030 que finalmente nos va a destruir a todos y la iglesia no sé qué y bla, 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 y bla, 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 bla. Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un pacto con el hombre, ese pacto de bendición, y es un pacto eterno. Y no depende de Boric, ni de Piñera, ni de Putin, ni de Donald Trump. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Se da cuenta de la bendición que usted tiene? Dios tiene un pacto. Donald Trump, cierto, él saca pecho y se cree grande. Pero detrás de nosotros va ese poderoso gigante que nos alienta cada día, que nos anima a continuar mirando la cruz, seguirle a Él para un día estar eternamente con Él. Dios tiene un plan y nadie, primero, no necesita ayuda de nosotros ni de nadie, y tampoco nadie se va a interponer para que ese plan finalmente se cumpla y la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas eternamente. Así que si usted piensa que
algo nos va a suceder, confiemos en el Señor. Confiemos en Él porque Él ha hecho un pacto incondicional con Abraham de bendición para todas las familias de la tierra. Y el que cree en Él va a recibir esa bendición. Pasando ya, hermanos, al capítulo 16, y antes de comenzar a hablar propiamente tal, del capítulo 16, quiero hacerles recordar algunas personas. A Abraham seguramente ya lo recuerdan porque venimos hablando de él. Sarai, ¿cierto? Es necesario que la recuerden también ahora. Seguramente algunos la recuerdan, otros no. Es la esposa de Abraham, ¿ya? Agar es una sirvienta de Sarai, esposa de Abraham, que por ende también podría ser sirvienta de Abraham, ¿ya? Si bien es cierto, hermanos, en este contexto todavía en el que estamos en Génesis 16 no hay una ley o un mandamiento respecto a la monogamia. Pero la Biblia dice que cuando Adán estaba solo, le creó una mujer, no le creó dos mujeres, ¿ya? Así que saque cuenta usted, ¿ya? Pero obviamente el hombre, hasta el día de hoy, no solamente miremos a Abraham, hasta el día de hoy, a veces quiere estar con dos mujeres o la mujer a veces quiere estar con dos hombres. Entonces le comparto el ejemplo de Adán, hermanos, porque alguien podría decir, hasta este instante no hay ninguna referencia que Dios prohíba la monogamia. Será prohibida más adelante. Pero en este contexto todavía no tenemos ninguna cita. Sin embargo, como les decía, Dios creó solo una mujer para Adán. Entonces, con ese, ¿cómo se llama? Con ese recuerdo de estos personajes, ya sea Abraham, Sarai y Agar, comenzamos a desarrollar el capítulo 16. Como mostrábamos al inicio, esto también tiene una estructura que la hemos dividido en tres partes y que dice en primera instancia la decisión de Sarai aceptada por Abraham, versículos 1 al 6. Como segunda parte, dice Agar y el ángel de Jehová, versículos 7 al 14. Y como última parte está el nacimiento de Ismael en los versículos 15 y 16. ¿Ya? Puede usted tomar su Biblia y leer, por ejemplo, Génesis capítulo 16, versículo 2. Y dice, dijo entonces a Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y aquí es donde la embarró. Dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero antes quisiera destacar el hecho de que Sarai es una mujer estéril. Es decir, no puede tener hijos. ¿Ya? Necesita de un milagro para poder tener hijos. Pero es importante destacar también que Dios le había prometido a Abraham un hijo. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, hermanos, cuando yo con mi esposa también podría pensar que íbamos a tener una familia, ¿cierto? No por eso uno lo va a pensar con otra mujer, con otra familia, de otra forma, ¿no? Si hay un plan perfecto por Dios. Entonces, es como buscarle la quinta pata al gato, ¿ya? Teniendo una promesa tan real, proveniente de Dios, Abraham ahí, entre Sarai y Abraham comienzan a complicarse porque ella no podía tener hijos y empiezan a darle vueltas y querer ayudarle a Dios. Eso es lo que pasa. Entonces ella era estéril, pero debemos tener en cuenta que había una promesa de Dios y que la promesa que Dios da siempre las da
para que se cumpla en el plan perfecto que también tiene la familia, ¿ya? No es por fuera. Así que los hombres no deben adelantarse. Dice, por otra parte, que también lo destaqué, quizás tendré hijos de ella. No se refiere aquí, hermanos, a que tengan hijos entre dos mujeres, ¿ya? Porque no se puede, ¿cierto? No se puede. Hoy día algunos lo hacen, pero es por adopción. No es, no es de forma física. Entonces, por eso resalto esto, hermanos, porque en realidad, en este contexto, si la sierva de Sarai, en este caso, tenía un hijo, correspondía que cuando el hijo nazca, se lo entregue a Sarai, como ella era la jefa, por decirlo, ¿ya? Entonces, no se refiere aquí que podían tener hijos entre dos mujeres o entre dos hombres, sino que en realidad ella, Agar, debía entregar el hijo cuando nazca a su jefa, a la patrona. ¿Ya? Y por último dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai en Génesis versículo 16, versículo 2, perdón. Capítulo 16, versículo 2. Y aquí está la pregunta que decíamos recién. ¿Hizo bien Abraham en atender a su mujer? De hecho, me da risa la pregunta. Me da risa la pregunta. Es como machista, pero no lo entienda así. No lo he querido hacer con ese, ¿cómo se llama? Intención. ¿Ya? Parece machista, pero no lo es. Porque a mí, hermanos, me ha servido mucho atender a mi mujer. Sí. De hecho, a veces uno está en el hoyo, pero escuchando uno a su esposa, sale, se levanta o finalmente toma otra decisión. ¿Ya? Pero el problema, hermanos, no es ese. Por eso quiero destacar la pregunta. No es si le hizo o no le hizo caso a la mujer. El verdadero problema es que no atendió a Dios. Ese es el problema. Usted lo puede leer con más calma, hermanos, porque como hablamos de 2 capítulos, no podemos siempre ir leyendo versículo por versículo, porque si no estaríamos toda la tarde acá. Pero usted puede leer ahí el contexto de conflicto que se genera en el capítulo 16, por ejemplo, versículos 1 al 6. Entonces la historia nos dice, claro, que ella era estéril, que Sarai no podía tener hijos. Ellos sabían, conocían la promesa de Dios. Entonces cuando ya veían que no pasaba nada, claro, comienzan a dudar, ¿ya? Y aquí, como dice, como Cristo lo dijo una vez, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no es cierto? Pero ¿cómo fue a hacer eso? La mujer mira. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en una situación similar? ¿Acaso también no tenemos incertidumbre? ¿Acaso también no estamos con dudas? No es fácil. Como les decía al comienzo, no respondamos la pregunta ahora. Porque claro, el día domingo estamos como cancheros, se dice, ¿cierto? Como todos aquí los hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Hay que ayudar a Dios? No. ¿Dios tiene un plan? Sí. ¿Él lo va a cumplir? Sí, también. Pero cuando estamos en el problema, claramente es otra la circunstancia. Cuando estamos en dificultad, es otro, finalmente, el tenor de nuestras respuestas y actitudes. Y finalmente, no digo que puedo entender a Sarai, pero ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para juzgar a Abraham? La decisión que él tomó. Porque finalmente Sarai, como cabeza de hogar también, como patriarca, como padre de la fe, él tendría que haber cuestionado la decisión, porque Dios había estado con él y más encima se lo había dicho 2 veces. Capítulo 12, capítulo 15, le había dicho, mira, vas a tener esto, mira, este es mi pacto, mira, vas a tener un hijo, no va a ser tu mayordomo, va a salir de ti. Sí, Señor, pero ¿será que tengo que meterme con la sirvienta? Es raro, el padre de la fe dudando. Pero como les digo, ¿quién somos nosotros para juzgar? Si a nosotros cuando estamos en dificultad también tenemos incertidumbre. Entonces, hermanos, sucedió y él se llegó a Agar. Claro, facilito para él, ¿cierto? No puedo tener hijos con Sarai, entonces estoy con Agar. Cuando dice se llegó es porque tuvo una relación sexual por él, ¿cierto? Todos adultos aquí lo entendemos de esa manera. La cual concibió, ¿ya? La cual concibió, es decir, quedó embarazada.
Es tierna la carita ahí, ¿cierto? Pero esa guatita que puede ser graciosa y un poco irónica, es también lo que comenzó a darle problemas a Sarai. ¿Qué dice acá, hermanos? Y cuando vio que había concebido, Agar miraba con desprecio a Sarai. ¿Ya? Claro, o sea, la patrona, la dueña de casa ya, pero no puede tener hijos. Entonces la sirvienta, que es Agar, con la guatita y el patriarca al lado, sobándole la guatita, oye, mira, está pateando, y ahí. Y Sarai mirando de lejos, claro que iba a provocar un conflicto, claro que iba a provocar un problema. ¿A quién no? De hecho, quien meta a una mujer a su casa, le aseguro que no sale vivo. Así que no se lo recomiendo. Gracias, hermana Nancy, por confirmar. Eso fue de corazón, lo sentí de corazón. Entonces, hermano, el tremendo conflicto que se provocó ahí. Piense usted qué pasaría en su casa si esto sucede. ¿Ya? Las ollas volando, los sartenes, las hachas. ¿Y por qué? Porque Abraham no quiso esperar a Dios. Porque a Abraham le faltó la fe. Porque Abraham quiso ayudarle a Dios. Porque Abraham dijo, mira, en realidad esto no está sucediendo, así que busquemos otro camino. ¿Ya? Entonces, como les decía, ella quedó embarazada y miraba con desprecio a su señora porque obviamente su señora no podía tener hijos. Y ya saben qué significa esta lámina naranja, ¿cierto? Dios necesita ayuda para cumplir su plan. ¿Necesitaba de Agar para que Dios cumpla su pacto? Claro que no, claro que no. No necesita de Agar, ni de Sarai, ni siquiera de Abraham. Él va a cumplir su pacto. Él decidió y entregó una promesa. Él lo va a cumplir sí o sí. Entonces, hermanos, aquí, por querer ayudarle a Dios, los personajes Abraham, los personajes principales, que son Abraham y Sarai, se encuentran con un gran problema que se llama Agar. Es decir, se ven envueltos en un problema matrimonial por tratar de ayudarles a Dios. Y como les decía recién, les aseguro que el clima en esa casa era muy denso. Todo por querer ayudarle a Dios. Entonces, hermanos, sucede que pasamos ya como a la segunda parte de la historia de Abraham, Sarai y Agar. Entonces, pasa que como Sarai la afligía, la jefa, la patrona, ella huyó de su presencia, dice el versículo 5. ¿Están aburridos? Escucho suspiros ahí, ¿no? Ya, qué bueno. Qué bueno, hermanos. Entonces el versículo 5 dice que Sarai la afligía y huyó de la presencia de la jefa, de la patrona de Sarai. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua y el ángel la halló a ella. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, dice el versículo 6. ¿Ya? Entonces, como les decía, después de ese gran conflicto, ella se fue de la casa, se fue de la jefa. Estando en una fuente de agua, el ángel de Jehová la encontró allí. ¿Qué destacamos, hermanos, de esta conversación con el ángel? Principalmente tres cosas. La primera, existe una promesa de multiplicación de la descendencia de Agar. Y desde aquí provienen los ismaelitas, ¿cierto? Que son los árabes. No vamos a explicar eso porque es un temazo,
¿ya? Solamente quédense con la idea de que los árabes provienen de Ismael, ¿ya? Entonces el ángel de Jehová la encuentra Agar en esa fuente y le dice, ¿de dónde vienes? Le dice, mi jefa me echó porque yo me porté mal. Y, sin embargo, a pesar de que ella había hecho algo malo y a pesar de que fue despreciada por Abraham y Sarai, Dios la mira con amor. Dios la mira con amor. Porque el ángel de Jehová no es otra cosa sino que Jesucristo mismo y la presencia de Dios visitándole a ella para alentarla, ¿ya? Y es lo que sucede hasta el día de hoy. Podemos, cierto, ser desechados de un lugar, despreciados, pero finalmente Dios es el que nos acoge y nos mira con amor y nos vuelve a llamar y nos habla y nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir para alentarnos cada vez. Esa historia es la que se está desarrollando acá. Primera promesa, como les decía, una promesa de multiplicación. Promesa de multiplicación. El versículo 10 del capítulo 16, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Segunda promesa que el ángel le entregó. Le da el nombre a su hijo, es decir, le indica cómo colocarle al hijo y le dice, colócale a Ismael. ¿Ya? ¿Ya? Entonces el nombre de Ismael proviene de Dios mismo porque el ángel de Jehová fue quien le entregó y le indicó cómo ponerle a su hijo. Pero la tercera promesa, hermanos, está en Génesis capítulo 16, versículo 12. Dice, y él será hombre fiero, hablando de las características que tendrá Ismael. Y aquí terminamos, hermanos, porque tampoco, como decía recién, nos vamos a meter en ese tema, porque es un temazo. Pero quédense con la idea, hermanos, de que cuando Agar encontró el ángel de Jehová, les prometió tres cosas. La tercera, lamentablemente, se descargó la pila, pero ustedes también lo tienen en la Biblia. Multiplicación, le indicó cómo ponerle a su hijo y también le dijo que Ismael sería un hombre fiero. Entonces, hermanos, si seguimos leyendo el capítulo 16 y ya terminando el capítulo... ¿Sí? Gracias. Y ya terminando el capítulo 16, capítulo 16, versículos 15 y 16, sucede lo que ya veníamos esperando. Ocurre el nacimiento de Ismael, ¿ya? En los versículos 15 y 16 está relatado en el texto bíblico. Entonces dice el versículo 15, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar. Es decir, en este caso, Abraham obedeció lo que Agar le había dicho, que el ángel de Jehová le había dicho. Le dijo, pónganle Ismael. Y Abraham obedeció, Agar obedeció, y le pusieron Ismael. Y nació Ismael. Concluimos, hermanos, entonces del capítulo 16. Y esto, hermanos, lo tomé del comentario de nuestro hermano Evis Carballosa. Y se los leo textualmente o literalmente. Dice, el capítulo 16 de Génesis registra el terrible peligro que un creyente corre cuando procura hacer la voluntad de Dios en el poder de la carne. ¿Creen ustedes que es así? Sí. Sí. Entonces, hermanos, Dios nos ayude para estar siempre bien encaminados a la luz de su palabra, en oración, adorando al Señor, ¿ya? Porque, claro, es fácil decir que confirmar esto, pero como les he dicho en reiteradas ocasiones hoy, en el momento difícil siempre vamos a tener desesperanza, incertidumbre, pero Dios nos ayude para estar encaminados en Él y a través de la palabra, a través de la oración, que Él nos lleve
y podamos cumplir finalmente el plan de Dios. El segundo punto que concluimos, o que concluye nuestro hermano, dice: Sarai tenía el buen motivo de querer tener un hijo, ¿ya? O sea, es decir, era bueno, era bueno. De hecho, era bueno pensar que si Abraham tenía una promesa de hijo, de nación, de heredad, era bueno el motivo, el origen. El punto es que ese no era el camino, ¿ya? Entonces, el motivo era bueno, que fuese el heredero de la familia, pero en lugar de esperar en Dios, lo buscó siguiendo el camino contrario a la voluntad de Dios, ¿ya? Concluimos entonces, hermanos, estas dos cosas. De hecho, podemos sacar muchas otras más enseñanzas del capítulo 16. Principalmente váyase con la idea de no trate de ayudar a Dios, porque Dios finalmente no necesita ayuda. Él, si ha hecho una promesa, si tiene un pacto, Él siempre lo va a cumplir, Él siempre lo va a hacer. Y finalmente no requiere de nosotros, y tampoco nadie se puede interponer a eso, ¿ya? Así que vayámonos con la idea, porque seguramente esto es muy largo de recordar, de que en realidad no podemos ayudar a Dios.